No dejes que el diablo te impida fortalecer tu fe. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo nuestras reflexiones y aprender cada vez más sobre las palabras de Dios. ¿Es posible que la mente humana pueda comprender a Dios tal como la Biblia lo describe? Esta es una pregunta que muchos se hacen, y la respuesta puede sorprenderte. Aunque la Biblia presenta a Dios como un ser espiritual, invisible y fuera del alcance de nuestros sentidos, no todo está perdido. A través de metáforas y símbolos, las Escrituras intentan transmitir algo de su inmenso poder. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de las manos de Dios, no se refiere a un cuerpo físico, sino a la fuerza y la capacidad de su voluntad. De la misma manera, al mencionar sus ojos, no está describiendo una vista literal, sino la capacidad divina de ver todo, de observar y entender todo lo que ocurre en el universo. Y aún más, cuando se menciona su boca, no se habla de una boca humana, sino de su capacidad para hablar, revelarse y dar órdenes con poder. Dios es un ser espiritual que no puede ser tocado, medido ni entendido de la manera en que estamos acostumbrados. Él no tiene un cuerpo físico como el nuestro, pero la Biblia usa estos términos para ayudarnos a captar algo, aunque sea de manera parcial, de su naturaleza trascendental y majestuosa. Es un misterio que nuestra mente finita no puede comprender completamente, pero que se revela de manera gradual en las Escrituras. Entonces, si Dios es realmente tan distinto de nosotros, ¿cómo podemos llegar a conocerlo? ¿Es posible que, con nuestras limitaciones, podamos llegar a entender su esencia y propósito? Este es el tema que exploraremos hoy, tratando de adentrarnos en lo que la Biblia dice sobre el carácter y la naturaleza de Dios, mientras buscamos comprender, aunque sea en parte, al Ser Supremo. Si la mente humana intentara comprender a Dios en su totalidad, nos encontraríamos con un desafío enorme, ya que sería completamente imposible para nosotros captar su esencia infinita. La mente humana es limitada, y aunque a veces tratemos de entender a Dios a través de nuestros propios conceptos y experiencias, nunca podremos abarcar su grandeza de manera completa. Imagina intentar entender cómo Dios puede estar presente en todos los lugares, en toda su gloria, majestad, pureza y poder, y al mismo tiempo estar en lo más profundo del universo, en la galaxia más distante. ¿Cómo puede ser posible que Él esté completamente presente en un lugar, y en otro, y en todos los lugares simultáneamente? Esto desafía nuestra comprensión, porque no estamos capacitados para entender la naturaleza de un ser eterno y omnipresente. Además, ¿cómo podemos comprender el hecho de que Él conoce todo? Desde el principio de los tiempos hasta el final, y todo lo que ocurre en medio, sin necesidad de aprender, de cambiar o de adquirir nuevo conocimiento como nosotros lo hacemos? Nosotros, los seres humanos, necesitamos aprender constantemente, pero Dios no tiene ese proceso. Él ya sabe todo, en todo momento, sin necesidad de estudiar, preguntar o descubrir. Su conocimiento es infinito e inalcanzable para nosotros. Así que, si tratamos de comprender a Dios con nuestras limitaciones, nos enfrentamos a un panorama de confusión y misterio. A pesar de que la Biblia nos revela mucho sobre Él, hay aspectos de su ser que siempre serán un misterio para nosotros. La única respuesta ante esta incomprensión es la humildad, la adoración y la aceptación de que, aunque no podamos entender todo acerca de Dios, debemos reconocer su soberanía, su poder y su grandeza. Dios es un ser espiritual, y esto significa que no posee un cuerpo físico como el nuestro. La Biblia describe a Dios de una manera que nos ayuda a entender, aunque sea parcialmente, su naturaleza trascendental. A lo largo de las Escrituras, se emplean metáforas y símbolos para comunicar algo sobre su inmenso poder y su presencia en el mundo. Por ejemplo, cuando se habla de las manos de Dios, no debemos pensar en manos físicas, como las nuestras. Más bien, esta imagen transmite la idea del poder y la capacidad de Dios para actuar y cumplir su voluntad. Las manos de Dios simbolizan su habilidad para crear, sostener y transformar la realidad, no con un esfuerzo físico, sino con el poder infinito de su ser espiritual. Del mismo modo, cuando la Biblia menciona los ojos de Dios, no se refiere a una visión física como la humana, sino a la capacidad divina para ver todo lo que ocurre en el universo. Dios no está limitado por el espacio ni el tiempo. Su visión es infinita, y Él puede ver y conocer todas las cosas, desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde los pensamientos más profundos hasta los actos más secretos. Esta imagen de los ojos de Dios nos ayuda a comprender su omnipresencia y su omnisciencia, pero de una manera que podamos captar con nuestras limitaciones humanas. Otro símbolo utilizado por las Escrituras es la boca de Dios. En este caso, no se refiere a una boca física, sino a la capacidad de Dios para hablar, revelar y manifestar su voluntad.
La boca de Dios es un símbolo del poder de su palabra, que crea, ordena y transforma la realidad. Cuando Dios habla, su palabra tiene poder absoluto. Por ejemplo, en la creación, Dios dijo, sea la luz, y la luz apareció. Su palabra no solo transmite conocimiento, sino que tiene el poder de generar todo lo que existe. Es importante resaltar que, aunque estos símbolos son poderosos y nos ayudan a comprender ciertos aspectos de la naturaleza de Dios, debemos recordar que Dios es un ser espiritual, lo que significa que no tiene un cuerpo físico como los seres humanos. No podemos medirlo ni tocarlo como haríamos con un objeto tangible, pero podemos llegar a entender su presencia a través de estos símbolos, que nos permiten captar algo de su esencia. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que estos símbolos son solo representaciones, y que la verdadera naturaleza de Dios está más allá de nuestra comprensión total. Dios, en su esencia, es un ser espiritual, eterno, y completamente distinto a cualquier ser humano o criatura que haya existido. No podemos conocerlo completamente de manera física o racional, pero a través de la revelación que nos ofrece la Biblia, podemos acercarnos a él y tratar de entender, aunque sea parcialmente, su grandiosidad, su poder y su amor. Una de las características más sorprendentes de Dios, tal como se revela en la Biblia, es su omnipresencia. La Escritura nos dice que Dios está presente en todos los lugares, en toda su gloria, poder, pureza y majestad, pero esta presencia es tan grande y tan profunda que supera cualquier intento humano de comprenderla. En Jeremías 11 y 24, el Señor mismo declara, ¿soy yo solo un Dios de cerca, dice el Señor, y no también un Dios de lejos? Esta afirmación subraya que Dios no está limitado por las fronteras del espacio o el tiempo, Él está en todas partes al mismo tiempo, abarcando la totalidad de la creación y más allá de ella. La idea de que Dios está presente en todos los lugares a la vez es un concepto difícil de comprender para nuestra mente limitada. Como seres humanos, estamos acostumbrados a estar en un lugar a la vez. Nos movemos de un lugar a otro y nuestras percepciones se limitan a lo que tenemos frente a nosotros. Sin embargo, Dios no está sujeto a estas limitaciones. Él está presente no solo en el lugar donde estamos, sino en cada rincón del universo. Desde las galaxias más distantes hasta los lugares más profundos de la Tierra, Dios está allí en su totalidad. No se limita a un solo espacio, sino que todo lo que existe es llenado por su presencia. Este concepto de la omnipresencia de Dios no solo se refiere a la idea de que Él está en todos los lugares, sino que también implica que todo lo que es de Dios está presente en cada lugar. Su esencia, su poder, su sabiduría, su bondad, su justicia y su amor están en todas partes. Esto es lo que nos dice la Biblia, que Dios no está ausente en ningún lugar. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que Dios está distante o lejano, su presencia sigue siendo una realidad que trasciende nuestra percepción. Ahora bien, uno de los desafíos que enfrentamos como seres humanos es cómo comprender algo tan profundo y trascendental. Si Dios está en todas partes, ¿cómo podemos entender esa presencia plena y simultánea en lugares tan distantes como las estrellas del cielo y las profundidades del mar? Este es uno de los grandes misterios que nuestra mente limitada no puede desentrañar por completo. A veces, nuestra comprensión se ve atrapada por las fronteras de lo que podemos ver, tocar y experimentar. Pero la Biblia nos invita a reconocer que, aunque nuestra mente no puede comprender la magnitud de la omnipresencia divina, debemos aceptar y admirar este atributo de Dios en humildad y reverencia. Además, esta omnipresencia de Dios también nos habla de su inmutabilidad, de su capacidad para estar presente en todo momento sin cambiar. A lo largo de las Escrituras, encontramos testimonios de que, a pesar de que el tiempo pasa y las circunstancias cambian, Dios permanece el mismo. Él no es limitado por el tiempo, Él no está sujeto a la naturaleza cambiante de la creación. Esto lo encontramos en pasajes como Malaquías 3, 6, porque yo, el Señor, no cambio. La estabilidad de la presencia de Dios es un refugio para aquellos que confían en Él, pues sabemos que no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, Él siempre estará allí, inmutable, en todas partes. Así que, aunque nuestra mente no pueda comprender completamente cómo es posible que Dios esté presente en todo lugar al mismo tiempo, debemos aceptar que esa es la verdad revelada en las Escrituras. Dios está en todas partes, no solo de manera abstracta, sino con su plena esencia y gloria. Este atributo de Dios nos invita a vivir con la conciencia de que Él nos observa, nos acompaña y está presente en cada momento de nuestra vida. No hay rincón del universo donde Él no esté. Este conocimiento, aunque misterioso y difícil de entender en su totalidad, debe ser una fuente de consuelo y admiración. Es difícil no sentir un asombro profundo cuando pensamos en la magnitud de la presencia de Dios en todo lugar, en todo momento,
y cómo, a pesar de ser tan grande y trascendental, Él sigue siendo accesible, cercano a cada uno de nosotros. Otro atributo esencial de Dios, revelado en las Escrituras, es su eternidad. La Biblia nos enseña que Dios es eterno, es decir, que no tiene principio ni fin. Él trasciende el tiempo tal como lo conocemos. En Salmo 90, 2 se nos dice, antes que naciesen los montes, y que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto significa que Dios existe fuera de las limitaciones del tiempo. Mientras que nosotros, los seres humanos, estamos limitados a una línea temporal, nacemos, vivimos y morimos, Dios no está sujeto a estas restricciones. Él no tiene principio, ni momento de creación, ni fin. Él es el Yo Soy eterno, como él mismo se reveló a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3 y 14, existiendo por siempre y sin necesidad de depender de nada o de nadie. Esta verdad nos desafía profundamente. La eternidad de Dios va más allá de nuestra comprensión, pues nosotros experimentamos el tiempo de manera continua, con un pasado, un presente y un futuro. Pero en Dios no hay pasado ni futuro. Él siempre está en el ahora. No hay un momento en el que Él no esté presente, porque Él es eterno. Además, es importante destacar que la eternidad de Dios no significa que Él simplemente perdura a través del tiempo, sino que Él está por encima del tiempo, y por lo tanto, ve todo a la vez, el principio, el medio y el fin de la historia humana, como si fuera un solo momento. Esta capacidad de Dios de abarcar todo el tiempo de una vez desafía nuestra percepción y nos invita a rendirnos ante su sabiduría infinita. A lo largo de la Biblia, vemos cómo este atributo de la eternidad de Dios se relaciona directamente con su fidelidad. Aunque las circunstancias cambian y el mundo a nuestro alrededor está en constante transformación, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Su promesa de amor, salvación y justicia nunca cambia, porque Él es eterno. Esta eternidad no solo habla de su inmensidad, sino también de su inmutabilidad. Dios no cambia como cambian las estaciones, los reinos o las naciones. Esto es un consuelo tremendo para los creyentes, porque podemos estar seguros de que su carácter y su voluntad son constantes. Su eternidad nos da esperanza, porque Él siempre será fiel a sus promesas. En relación con la sabiduría infinita de Dios, la Biblia también nos revela que su conocimiento es completamente perfecto y que nada escapa a su entendimiento. En Salmo 147, 5, se nos dice, grande es nuestro Señor, y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Esto quiere decir que, mientras nuestra mente humana está limitada por nuestra propia experiencia, conocimiento y razonamiento, el entendimiento de Dios es infinito. Él sabe todo, no solo lo que ha pasado y lo que está sucediendo en el presente, sino también lo que sucederá en el futuro. No hay nada oculto para Él, ni en lo más profundo de nuestro ser ni en lo más remoto del universo. Para ilustrar la inmensidad del conocimiento de Dios, debemos pensar en la creación misma. El universo, con toda su complejidad y perfección, es una manifestación del entendimiento infinito de Dios. Desde los procesos más microscópicos que ocurren en el interior de una célula hasta la vastedad de las galaxias más lejanas, todo ha sido creado y es sostenido por el conocimiento y la sabiduría de Dios. A través de su sabiduría, Dios estableció el orden en el universo, de modo que todo funcione en armonía y propósito. Incluso los seres humanos, que a menudo nos sentimos pequeños e ignorantes ante la magnitud de la creación, estamos dentro de su plan soberano y perfectamente diseñado. Dios, en su infinita sabiduría, ha dado a cada cosa su lugar y propósito, y todo está bajo su control. El entendimiento de Dios no es solo vasto, sino también incomprensible para nosotros. En Romanos 11:33, el apóstol Pablo expresa asombro al decir, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La sabiduría de Dios es tan grande que no podemos entenderla completamente. Hay muchos aspectos de la vida y de la creación que no podemos explicar o comprender, pero debemos aprender a confiar en que la sabiduría de Dios es perfecta. Si bien nosotros, como seres humanos, tendemos a limitarnos por nuestros propios prejuicios y pensamientos finitos, debemos recordar que los juicios y decisiones de Dios están basados en una sabiduría perfecta, más allá de nuestra capacidad de comprensión. Este conocimiento perfecto y sabio de Dios también nos lleva a reconocer que Él no comete errores. Si algo ocurre en nuestras vidas o en el mundo, es porque está dentro del plan divino, aun cuando no podamos comprender el propósito detrás de ello. El hecho de que Dios actúe con sabiduría infinita nos da la confianza de que, aunque no entendamos todo lo que sucede,
podemos confiar en su soberanía y en su plan perfecto. Por lo tanto, al reconocer la sabiduría infinita de Dios, somos llamados a la humildad. No podemos entender todo sobre la creación ni sobre el propósito de nuestras vidas, pero podemos confiar en que Dios tiene el control total, y que Él sabe lo que está haciendo. Su sabiduría es nuestra seguridad, y es a través de ella que podemos encontrar consuelo, paz y esperanza en medio de los desafíos y misterios de la vida. En conclusión, al considerar la grandeza de Dios tal como se revela en la Biblia, nos encontramos con un ser que es incomprensible, eterno, sabio, justo, amoroso y santo. Estos atributos de Dios no son solo conceptos abstractos, sino verdades profundas que nos invitan a vivir con un asombro reverente y una humildad sincera. A pesar de nuestras limitaciones humanas, la Escritura nos presenta un Dios cuya esencia y naturaleza sobrepasan nuestra capacidad de comprensión, pero que, al mismo tiempo, nos ha revelado lo suficiente para que podamos conocerlo, adorarlo y confiar en Él. Dios no es un ser lejano e inaccesible. A través de su palabra y la creación, Él se ha dado a conocer a la humanidad de manera personal. Si bien hay misterios que no podemos desentrañar, como Él puede estar presente en todos los lugares al mismo tiempo o como puede conocerlo todo sin haber aprendido nada, lo que está claro es que Él es Dios, infinitamente sabio, justo, amoroso y eterno. Su presencia está en todas partes, y su amor no tiene fin. Aunque nuestra mente no puede comprender por completo los caminos de Dios, somos llamados a confiar en Él con fe, a rendirnos ante su soberanía y a reconocer la belleza de su misterio. Es cierto que no podemos responder a todas las preguntas que surgen cuando nos enfrentamos a la grandeza de Dios. Sin embargo, la Biblia nos ha dado suficiente revelación para que podamos responder con adoración, obediencia y gratitud. Podemos, y debemos, curvarnos ante la majestuosidad de Dios. En lugar de tratar de comprender todo, debemos aprender a descansar en el hecho de que, aunque no podemos entenderlo todo, Él sabe lo que hace. Y esa es una razón más para alabarlo y seguirlo con todo nuestro ser. Dios no es solo un concepto filosófico ni una idea abstracta, Él es un ser real, eterno y cercano. Su amor, justicia, sabiduría y poder están disponibles para nosotros en cada momento de nuestras vidas. Como seres creados, nuestra única respuesta apropiada es la humildad, la adoración y la gratitud. Al final, todo es de Él, por Él y para Él. Romanos 11:36. Solo en Él encontramos propósito, significado y esperanza. Así que, no importa cuán grandes sean nuestras preguntas o cuán profundas nuestras dudas, lo que realmente importa es que Dios es Dios, y eso es suficiente para rendirnos ante Él, confiar en su plan y glorificar su nombre. Gracias por acompañarme en este viaje para conocer más sobre el gran misterio de Dios. Si este vídeo te ha tocado, no olvides darle like, compartirlo y comentar. Juntos podemos llevar este mensaje de esperanza y fe a más personas. Que Dios te bendiga abundantemente, y que su presencia te guíe y te fortalezca en cada paso de tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo.